tomar su Biblia, por favor, y abrir el libro de Juan, capítulo 6. Amén. Algunos ni están abriendo su Biblia, nomás están diciendo amén. Vamos a comenzar el versículo 5, Juan 6, 5. Ni saben dónde está el libro de Juan. A ver, Juan 6, 5. Dice la palabra de Dios: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le pedimos que usted tenga toda libertad de nuestro corazón, que su Espíritu, Señor, nos hable, porque yo sé que va a ver o va a querer ver estorbos, va a querer ver, el enemigo va a querer poner más bien excusas en nuestro corazón para no responder o obedecer. Pero Señor, ayúdenos a responder por fe, confiando en quién es usted y lo que usted puede hacer para poder ver su gloria y maravillas, Señor. Le pedimos su bendición esta tarde. Háblenos, Señor, se lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Esta mañana vamos a considerar lo que la palabra de Dios enseña acerca del dinero, o nos enseña acerca del dinero y la mayordomía. Mayordomía es la enseñanza, ¿verdad?, de cómo debemos manejar los bienes que Dios nos ha prestado. Porque la realidad es que solamente somos administradores bajo la autoridad del dueño de todo lo que tenemos, ¿verdad? Y lo tenemos que ver así, correctamente, porque muchos de nosotros pensamos que somos los dueños. No es cierto. Toda bendición viene de lo alto, dice la palabra de Dios, del cielo. Así que todo lo que tenemos, porque Dios lo ha permitido llegar a nuestras manos. Pero es nuestro deber administrarlo como Él nos pide. El tema del dinero y la mayordomía puede ser un poco incómodo para muchos de nosotros, porque solo con mencionar el tema del dinero nos provoca a temblar, sudar, ¿verdad? Indigestión, y nos queremos esconder en muchos casos, ¿verdad? No queremos que se toque el tema. Y la realidad es que, por un lado, se entiende, porque lamentablemente ha habido muchos predicadores, y digo muchos porque sí existen muchos, que manipulan a la gente para sus propios beneficios. Y son los que son de renombre, muy conocidos en muchos casos, ¿verdad? Y uno nomás escucha en la iglesia que se toca el tema del dinero y su mente va a esas personas. Y son personas de que en muchos casos dicen, mándanos esta cantidad para plantar su semilla, ¿verdad? Siembre su semilla. Y uno comienza a ver de que donde se derrama bendición es en la vida de ellos, que Dios los bendice con Mercedes-Benz y ciertos carros, ¿verdad? Y un jet privado, ¿verdad? Y porque es necesario para el ministerio, para poder alcanzar diferentes partes del mundo, ¿verdad? Su jet privado, para no tener que andar entre la gente común. Y comienza a ver y escuchar de que son estafadores y uno piensa: yo no quiero participar en eso, así que mejor no quiero dar. La realidad es de que eso no es verdad de todo, ¿verdad? Todos los predicadores y todas las iglesias. La realidad es que existen, sí existen, pero nomás porque existen algunos no quiere decir que todos son iguales, ¿verdad? Así que nosotros no estamos de acuerdo con esa mentalidad de aprovecharse de la gente. Nuestro mayor deseo es ser fieles a lo que Dios nos ha pedido hacer y cómo manejar y administrar esos bienes. Pero el dinero es un tema muy importante que debemos tocar. Se necesita tocar. Dios no huyó del tema, Él tocó el tema. Y pues la realidad es que la palabra de Dios habla más sobre el dinero y las posesiones que sobre el amor, la esperanza y la oración.
combinados. Es algo que en realidad Dios reconoce que es muy importante y tenemos que ser nosotros fieles a administrarlo correctamente. Casi 50% de las parábolas del Señor Jesús se enfocaron en el dinero y las posesiones. 50% de las parábolas. Aproximadamente 1 de cada 6 versículos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se refieren al dinero o las posesiones. Así que es algo importante para el Señor. Y uno puede preguntarse, pero entonces, ¿por qué escogería el Señor enfocarse tanto en su palabra en este tema del dinero? ¿Por qué tocar ese tema tanto? Y pues la realidad es de que hay que ser honestos, que no tocamos, cada uno de nosotros tratamos con el dinero todos los días. Todos los días tenemos que lidiar con el dinero. Así que, ¿por qué no tocar ese tema? Si es que es algo con que tratamos todos los días. Dios reconoce la importancia, así que nos quiere hacer administradores sabios para poder manejar algo con que tratamos todos los días correctamente para su honra y su gloria. Si Él nos dice que debemos glorificar al Señor con la manera que comemos y bebemos, por supuesto nos va a decir cómo administrar el dinero correctamente también. Así que hoy vamos a ver acerca del dar, pero a través del lente de una pregunta. Vamos a ver lo que sucedió o lo que hizo este joven a través de una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué sucede cuando damos? La realidad es que es una pregunta muy sencilla, pero muchos de nosotros no sabemos la respuesta. Muchos de nosotros no sabemos qué sucede cuando damos, porque la realidad es que no somos dadivosos, no somos generosos, somos muy tacaños, codos, y nos duele dar. Se puso muy callado, nadie dijo amén. Pisé callo ahí, yo creo, pero esta mañana vamos a considerar el milagro que sucedió aquí en este evento durante el ministerio del Señor. Aquí la historia de la alimentación milagrosa de 5,000 hombres. Y dice la palabra de Dios que eso no incluye nomás incluye, a los hombres. No incluye a las mujeres, no incluye a niños, solamente varones. Así que había más de 5,000 personas, pero nomás nos dice que había 5,000 varones. Y pudo suplir la necesidad de ellos, el hambre que ellos tenían, con un almuerzo de un niño. Un niño que llegó con su almuerzo. Algo que muchos hombres, adultos, mujeres no llegaron con almuerzo, pero este niño sí. Y el Señor usó su almuerzo para suplir la necesidad de todos los que estaban ahí presentes. Era un niño pobre quizás porque nomás tenía un almuerzo humilde, pero en realidad llegó a ser muy rico por lo generoso que él era. Proverbios 13:7 dice esto: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene muchas cosas? Títulos, profesionistas, ganan bien, pero no son generosos. No tienen nada, honestamente. ¿Para qué les sirve tener lo que tienen si no son generosos? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Por qué? Porque son generosos. Saben dar, saben confiar en el Señor, ser dadivosos. Así que dice una vez más, y regresamos a Juan 6, y regresamos al versículo 9, donde dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Dice: hay mucha gente, demasiada gente, para poder suplir la necesidad de todos ellos con este almuerzo. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Fíjense nomás, los varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, no conformes, saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
Fíjese, sobraron. Era un milagro increíble. Un milagro de la cual podemos aprender cada uno de nosotros. Dios nos quiere enseñar a través de lo que Él hizo y lo que nos quiere hacer aprender de lo que este muchacho hizo. Y nos quiere hacer entender qué es lo que sucede cuando en realidad damos nosotros de todo corazón. Número uno, cuando damos, honramos a Dios. Honramos a Dios. ¿Por qué es honrado Él? Es honrado porque estamos demostrando nuestra confianza en Él. Estamos demostrando que confiamos en su poder, su autoridad, que Él es digno. Confiamos, ¿verdad?, que Él va a suplir mi necesidad. Así que si yo le doy a Él, Él me va a dar lo que yo necesito. No me va a dejar así nomás. Él va a suplir todo lo que me falta. Lo estamos honrando a Él. Estamos diciendo, tú eres Rey de Reyes. Todo lo que yo tengo, tú lo mereces. Porque todo ha venido de ti de todas maneras. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. A renunciar su almuerzo este muchacho, ¿verdad? Sus 5 panes, 2 peces. Este joven estaba honrando a Jesús. Está diciendo, Señor, usted sabe mejor qué hacer con esto que yo. Usted puede hacer con esto lo que yo no puedo hacer. Señor, aquí se lo doy. Era un paso de fe. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos tomado ese paso? Siendo adultos, no muchachos, adultos. ¿Quién les dijo que llegaran tanto, que caminaran tanta distancia sin traer algo de comer? Para que se les quite. Ahora yo voy a comer bien, a gusto. ¿Y ustedes qué? No hubiéramos compartido. Hay que ser honestos. No miren con esa cara piadosa. Ustedes bien saben que no hubiéramos compartido. Pero este muchacho, hubo una fe en él que muchos de nosotros no tendríamos y que no tenemos. ¿Qué sucede, verdad? Cuando nos damos cuenta, estamos en un lugar y llega la hora del lonche y pues se escuchan las tripas y tú traes algo a comer, lo escondes. Para rato, donde no haya tanta gente. Pero este muchacho lo dio. Cuando damos, honramos a Dios. Deuteronomio 8:18 dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El hecho que puedes trabajar es porque Él te permitió tener el poder para trabajar, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dice, todo viene de Él, aún tu poder, las fuerzas de energía, la habilidad y capacidad para poder trabajar. Si uno comienza a leer la Biblia, uno comienza a darse cuenta que el Señor sí quiere que le ofrezcamos o que le demos nuestras ofrendas, pero Él quiere las primicias, lo primero de lo que tú recibes. Es lo mejorcito, es lo mejor, lo primero. De hecho, el concepto de las primicias se menciona bastantes veces en la Biblia. 30 veces vemos las primicias enfatizadas en las páginas de las Escrituras. Pero ¿sabes qué? ¿Sabe cuántas veces se mencionan los últimos frutos en lugar de los primeros frutos? ¿Sabe cuántas veces Dios pide? Y en este caso quiero los últimos frutos, por favor. Nunca lo menciona. Porque no quiere las obras, quiere las primicias, quiere que le demuestremos que Él es digno de ser honrado, de Él es digno de recibir lo mejor, no lo último. Así que quiere primicias. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces, ¿qué decimos? Si es que ya hemos llegado a un lugar donde decidimos, voy a comenzar a diezmar, nomás que este mes no me sobró suficiente para diezmar, y lo dejamos para el último y decimos, la próxima vez voy a diezmar. No, Dios no quiere las obras, Dios no quiere los últimos frutos, quiere las primicias. Y déjeme decirle, lo digo porque yo era culpable de eso. Cuando yo también comencé, este mes no pude diezmar. Eso sucede cuando dejamos lo último. Dios quiere las primicias. Cuando le damos lo primero, nunca nos va a suceder eso, porque Él recibe y merece lo mejor. Ahora, ¿por qué nos pide regresarle a Él lo que Él nos ha prestado? ¿Por qué nos pide a nosotros regresarle a Él lo que era de Él en primer lugar? Entonces, ¿para qué me lo dio? Es que Él, obviamente, nuestro diseñador, creador, sabe algo de nosotros que aún nosotros muchas veces no sabemos. Que donde invertimos, nuestro corazón es ligado con esa inversión. Donde está el tesoro, ahí va a estar nuestro corazón.
Así que Él quiere que invirtamos en Él para que nuestro corazón esté ligado a Él. Quiere que entreguemos nuestros tesoros a Él para que Él llegue a ser nuestro tesoro, para que nuestro amor vaya engrandeciéndose para con Él. Él entiende este gran principio y esta gran verdad de que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Lo dice así en Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, fíjese, versículo 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muchos de nosotros tenemos mayor amor al carro que al Señor. No dejamos que los niños respiren sobre el carro, que lo toquen, ¿verdad? Que ni lo miren. Pero llegamos tarde a la iglesia, faltamos, somos inconstantes a la iglesia. No queremos invertir en la obra del Señor. ¿Qué estamos demostrando? Que nuestro Dios, tenemos un Dios, pero no es el Dios verdadero. Muchos de nosotros adoramos más al carro que al Señor. Adoramos más la tele que al Señor. Adoramos más al teléfono que al Señor. Donde está nuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Es por eso que gastamos tanto dinero en nuestros hijos y nietos. Amén. Les amamos, queremos gastar en ellos, porque ahí está nuestro corazón. Así que ahí estamos invirtiendo, y con más que invirtimos en nuestros hijos, pues más los amamos, ¿verdad? Más bien estamos demostrando nuestro amor para con ellos. Por eso estamos invirtiendo en ellos. Por eso que gastamos en ellos. No nos cuesta gastar, ¿verdad? Quizás en nuestros hijos sí, en nuestros nietos no. Amén. Algunos no han llegado ahí todavía. Van a aprender un día, ¿verdad? Su hijo se le puede tirar el agua en el piso y lo regañas, lo disciplinas, lo mandas al cuarto. La nieta, qué bonito, hay que grabarlo. Todo cambia, es cierto, cambia. Le hubieras dado una paliza por algo mucho menos que eso, pero a la nieta no, mira, qué bonita, mira. Él no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Pero tu hija recién nacida la estás disciplinando ya. Estoy exagerando, ¿verdad? Estoy exagerando. Pero es por eso que gastamos en nuestros hijos y nietos, porque ahí está nuestro corazón. Los amamos, nuestro corazón está allí. Cuando inviertes dinero en un negocio, ¿verdad? Comienzas a interesarte en cómo va el negocio. Cuando comienzas a dar dinero a cualquier persona, ahora quieres cuidar de él, porque ahí está tu corazón. Se te hace difícil no pensar en dónde estás dando tu dinero. Cuando tú vas a Starbucks todos los días, te vas a afligir cuando te das cuenta que está en bancarrota Starbucks, porque ahí está tu dinero por muchos años. Y ahora vas a vivir con dolor de cabeza y depresión. Cuando das a la obra de Dios, en cambio, ¿verdad? Cuando das a la obra de Dios, automáticamente conecta, ¿verdad? Tu corazón con la obra de Dios. El Señor lo sabe, por eso te dice, invierte en la obra de Dios, para que tengas un corazón para la obra del Señor. Muchos de nosotros estamos bien desconectados de la obra del Señor por la simple razón de que no estamos invirtiendo en ella. Sí, criticamos y quejamos y vemos todos los problemas con la iglesia, pero no queremos ser parte de la solución, por eso no invertimos. Y nunca vamos a tener un corazón para la obra del Señor, jamás, y para el Señor, porque somos buenos para criticar, renegar y decir todo lo que está mal, pero no queremos ser parte de la solución. Es por eso que no queremos invertir. Y por eso que muchos de nosotros no tenemos corazón para la obra del Señor. Donde está nuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Regresamos a la historia. Cuando entregó el almuerzo el muchacho de 5 panes y 2 pececillos, el niño estaba honrando al Señor, y su corazón ahora está ligado con la obra de Jesús y con Jesús, por supuesto. ¿No cree que ahora tiene, no sé, un afecto especial para el Señor y su ministerio? Dios lo usó a él. Hay un cariño, quizás decir, wow, no me tuvo que usar. No tuvo que usar. Es increíble lo que él hizo con lo que yo le presté. Estoy interesado en lo que él va a hacer de aquí en adelante. Obviamente, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Cuando honras al Señor, tu corazón lo va a seguir. Va a tener un deseo de amarlo o conocer más de él.
algo que vemos a través de todas las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento primordialmente, y es este principio del diezmo. Sí, se debe dar las primicias, pero vemos que los personajes de la Biblia comienzan a dar los primeros 10%. El diezmo, la 10ª parte de los ingresos personales apartada como una ofrenda a Dios. Algunos dicen, bueno, pues eso no se aplica al Nuevo Testamento. Yo diría a eso que cada vez vemos que cuando Dios dice que la gracia de Dios, que ahora, porque muchos dicen, pero ahora vivimos en la gracia, está bien, pero vemos que la gracia de Dios exige aún más que lo que pedía la ley. Que antes, ¿verdad? Si uno nomás adulteraba, había graves consecuencias. Pero dice el Señor, yo digo, si codicias a una mujer en tu corazón, ya eres culpable de adulterio. Es más estricto ahora que estamos con el Señor. Que en el Antiguo Testamento, si tú asesinabas a alguien, obviamente había graves consecuencias. Pero dice la palabra de Dios que ahora, en la gracia, ¿verdad? Que si no perdonas a alguien, eres culpable de lo mismo. Es más estricto. Así que si Dios no estaba pidiendo 10% acá, ¿por qué vamos a pensar que ahora va a pedir menos? La base siempre está allí. Jesús vino a cumplir con la ley. La gracia de Dios nos permite dar aún más y hacer lo que era imposible para alguien sin el Espíritu de Dios morando en él, poder hacer en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios nos permite hacer mucho más, dar más allá de lo que el 10%. Ahora yo soy de la convicción de que la base, el comienzo, a lo menos, donde a lo menos podemos comenzar y debemos comenzar es el 10%, el diezmo. De ahí comenzamos y de ahí seguimos, no de menos. ¿Por qué Dios nos iba a pedir menos acá que lo que nos pidió allá? Algunos, no sé, me están viendo como que les está doliendo el tema que estamos tocando aquí. Cuando no damos, aún diezmamos, no sentimos alegría y el gozo que podemos experimentar. Este concepto del 10% nos suena como muy difícil para poder hacerlo. Y déjeme decirle, en tus fuerzas sí es difícil. Es una gracia de Dios, la gracia de Dios, que nos permite dar aún el 10% y vivir de 90% de nuestros ingresos. Y el Señor puede hacer y va a hacer más con 90% que lo que nosotros podemos hacer con 100%. Y le puedo asegurar eso. Después de todo, cuando consideramos nuestras vidas, hay muchos otros lugares en los que sentimos que podríamos usar ese dinero. Puedo estar aquí hoy puedo decirles con toda confianza, hermanos, que cuando uno diezma, Dios bendice y Dios le da gracia para poder salir adelante. Estaba compartiendo con la escuela dominical de que cuando estaba estudiando, preparándome para el ministerio, que Dios, cuando recibimos nuestros taxes, ¿verdad? Y usted sabe, cuando uno está preparándose para recibir sus taxes y impuestos, si es que le toca recibir y no pagar, si le toca recibir, uno comienza a pensar en todo lo que ya va a gastar. Ya lo tiene gastado antes de recibir, aún piensa que va a recibir más que lo que va a recibir. Y pues estamos nosotros en una situación. Y luego recibimos el cheque de los impuestos, los taxes, y que Dios nos pone en el corazón, o que quiero que des 1,000 a esta iglesia donde estás asistiendo y 1,000 de donde viniste, a la iglesia pequeña donde saliste. Y sí hubo un momento de lucha allí. Señor, ya tenía planes. Pero cuando al fin resignamos, cuando al fin nos sometimos a lo que Dios estaba pidiendo, sentimos una paz y luego una alegría. Y cuando dimos el 1,000 acá y luego queríamos apurarnos para llegar al norte de California para poder entregar la otra ofrenda. Y me acuerdo nomás del gozo que sentimos a entregarlo. Y déjeme decirle, yo era el único trabajando, estábamos estudiando, tenía pago de escuela, tenía pago de casa y
Y tenía ya mis 2 hijos más grandes, eran pequeñitos en aquel entonces. Había necesidad. Yo podría haber usado ese dinero para otras cosas y fácilmente me pudo haber llegado a la mente todas las otras cosas en que podía gastar. Pero cuando invertí, había un gozo, una sonrisa que viene al semblante de uno a decir, wow, con ganas de chillar, a decir, wow, ¿en verdad hicimos esto? $2,000, yo no sé cómo. Y les puedo decir, hermanos, cuando uno invierte en la obra del Señor, Dios se cuida de uno. Éramos estudiantes estudiando y Dios nos permitió comprar casa, terminar la escuela sin deuda. Hermano, es increíble lo que Dios hace. Dios cuida de uno, no se preocupe de eso. Dios cuida de uno. Pero muchos de nosotros estamos viviendo en aflicción porque no somos generosos en dar a lo que Dios nos está pidiendo dar. Y nosotros mismos nos robamos de bendición porque pensamos que Dios no va a poder darme a mí. ¿Cómo podemos creer una gran mentira? Dios nos está demostrando aquí. Mira, este muchacho dio sus panes y pececillos y hubo sobras. Se llenaron canastas y todos comieron. Imagínense, si todos comen aquí hasta que estén llenitos, ¿cuántos panes y pececillos no serán? ¿Verdad? Estaríamos bien llenitos. 5 panes y 2 pececillos. No, hombre, que ni un hermano solo se come eso, como bocadillo, hermano, botanita, ¿verdad? Pero sobraron, dice que era un buffet para ellos. Usted sabe, muchas veces tenemos actividades de la iglesia y tenemos que pedirle, hermano, hay gente atrás de ti, acuérdese, porque llegan los primeros y se amontonan ahí una montaña de comida. Y tenemos que decirles, relax. Nunca vas a darle más a Dios que lo que Él te puede dar a ti. Hermanos, pónganse a pensar, ¿no le bendice a usted cuando sus hijos son dadivosos? Cuando uno, porque ya sabe, los hermanitos son buenos para tratar de cortar todo que sea justo, la pura mitad. Sacan, ¿verdad?, regla y cinta y el chalk line y todo para marcar que todo sea dividido completamente perfecto. Pero le agrada y le bendice a uno cuando dice, sabes que este era más grande, yo te doy ese pedazo. Algo, si están aprendiendo algo estos niños, algo sí llega a su cabeza de piedra. Si están aprendiendo algo. Porque uno, hay que ser honesto, muchas veces uno piensa, no han aprendido nada. Nada han aprendido. 20 años de enseñarles, no aprende nada. Repitiéndose. Y luego escucha la verdad después, cuando tratan con sus propios hijos. Sí estabas escuchando. Pero le agrada a uno cuando son generosos. Me acuerdo una ocasión, hubo una necesidad, una hermana. Y me acuerdo que mi hija había estado ahorrando su dinero para una cosa. Y se dio cuenta de la necesidad y salió de ella y se acercó a nosotros. Mami, papi, yo le quiero dar a esta hermana, le quiero ayudar con esta necesidad. Y uno en su carne, ¿verdad?, hace lo indebido, dice, mi hija, pero eso es mucho. No quieres darle la mitad. Y fíjese, le estamos tratando de estorbar a que sean generosos. No, mira, pero quizá un porcentaje para que te quedes con algo tú. No. Ella tiene esta necesidad y mayor necesidad que lo que yo le quiero dar, y yo se lo quiero dar personalmente. Y me acuerdo estando ahí, una chilladera, porque se dio con un corazón sincero, humilde, y se le dio un abrazo, y yo de lejito nomás viendo, no queriendo, ¿verdad?, que le salgan las lágrimas, pero un orgullo, porque pensé, eso nadie le forzó a hacerlo, salió de ella. ¿Cómo se ha de sentir el Señor cuando nosotros respondemos igual? Si somos hechos a su imagen, ¿cómo le ha de tocar su corazón cuando nosotros respondemos voluntariamente con el dar? Nos bendice. Ahora, honramos a Dios cuando damos. Segundo, cuando damos, bendecimos a otros. Y uno puede decir, pues obvio que bendecimos a otros cuando damos. Pero dejen preguntarle, ¿cuántos de nosotros bendecimos? Sí, es obvio.
Pero ¿cuántos de nosotros bendecimos? ¿Quién podría decir que tú los has bendecido con tu dar? Bendecimos cuando damos, bendecimos a otros, perdón. Pero la pregunta es si damos. Hay muchas personas con gran necesidad. Y hermanos, hay muchas personas alrededor del mundo con grandes necesidades. Pero somos llamados a ayudarles. Somos llamados por Dios a servirles a los demás. Es el ejemplo que Dios nos dio, que Cristo nos dio. Él vio la necesidad de la multitud. Él quiso suplir necesidad. El muchacho dio sus panes y pececillos, y Cristo hizo lo que el muchacho no pudo hacer. Pero Cristo no hizo lo que el muchacho sí podía hacer. Trabajaron en combinación. Él dio su pan y pescado y permitió que más de 5,000 personas comieran. Y la gran multitud pudo observar el gran milagro. Este joven bendijo enormemente a miles de personas con su dar. Y lo vemos a través de la palabra de Dios, que aún cuando se formó la iglesia, que dicen Hechos 4:34 y 35, dice, cuando la iglesia primitiva iba comenzando y formándose, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. La iglesia era generosa, demostraba generosidad, era generosa. Quiero que pienses en algo. Quiero que pienses en un regalo que tú has recibido en alguna ocasión en el pasado. Un regalo que tú recibiste. Piénsalo. Puede ser un regalo que recibiste de niño, o quizás mucho más reciente, quizás los últimos días o la última semana. ¿Todos están pensando en un regalo? Sí. No quiero que yo nunca he recibido nada. Todos hemos recibido algo, me imagino, ¿verdad? Ahora, acerca de ese regalo, cuando recibiste ese regalo, ¿cómo te sentiste? Feliz, bendecido, amén. Diversas emociones quizás. Yo me acuerdo, unos años atrás, teníamos un carrito y una camioneta, pero no cabían muchos allí. Y cuando llegaba un predicador invitado, tenía que pedir prestado a un hermano que me prestara su camioneta para un tipo suburban, tipo de esa camioneta, para poder tener a los predicadores invitados, para traerlos con nosotros a restaurantes, lo que sea, llevarlos a comer. Y me acuerdo que unos hermanos se juntaron, nos compraron una van. Y Cela estaba chica, 10, 11 años quizás, no me acuerdo. Y me acuerdo de ella brincando. Ahora no tenemos que pedir prestado una camioneta. Ahora no tenemos que pedir prestado una camioneta. Eso bendijo mi corazón. Nadie se le pidió. Los hermanos respondieron así nomás, me bendijo. Se me hace que fue el año pasado que unos hermanos se juntaron y nos bendicieron a mi esposa y a mí con un viaje a Palm Springs para nuestro aniversario. Pasamos unos días nomás yo y ella. Fue de bendición. Fue de bendición. Es bendición cuando uno recibe un regalo y lo alienta a uno. Pero hermanos, tenemos que recordar que cuando uno da aún su ofrenda, su diezmo a la iglesia, estamos bendiciendo también nosotros, bendiciendo a otros. ¿Cómo? Pues mire, el hecho que podemos tener, ¿verdad?, programas para niños y podemos tener campamento familiar, viene también de cuando ustedes dan. El hecho que podemos darle una ofrenda de amor al predicador que invitamos, eso viene de las ofrendas. El hecho de que podemos tener luz, aire acondicionado, bancas, ¿verdad?, con cojín, para que estén cómodos, para que duerman como muchos están haciendo ahorita, ¿verdad? You're welcome, de nada, ¿verdad? Así que alfombra y que estén bien a gusto, bien cómodos, eso viene de lo que ustedes dan. El ministerio, ¿verdad?, de autobús, para que puedan llegar familias que normalmente no hubieran podido llegar,
porque no tienen transporte, es porque viene a través de lo que ustedes dan. Las invitaciones que damos, ¿verdad?, a la comunidad para invitarlos a la iglesia que tiene ahí la palabra de Dios y el evangelio, y que pueden escuchar, leer lo que es el evangelio. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes dan. Que podemos apoyar misioneros alrededor del mundo para que ellos puedan predicarle e ir a partes que nosotros jamás vamos a conocer y poder ir, ¿verdad? Podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes dan a la ofrenda misionera. Todo se puede hacer, ¿verdad? Y aún ayudar a personas con necesidad. ¿Por qué? Porque se dan sus diezmos y ofrendas. Hermanos, estamos bendiciendo a otros como usted da. Cuando das, bendices a los demás. Hermano, quiero animarle a que aparte un dinerito en su presupuesto para siempre tener algo listo para bendecir a otros. Apartar algo. Quizás no vaya a In-N-Out esta semana. No lo lleven a comer esta mañana. Jimmy, no lo lleves a comer. Para que pueda ser generoso con alguien más, Jimmy. Apartar un dinerito para hacer de bendición a otros. Entonces, honramos al Señor, bendecimos a otros, y por último, somos bendecidos cuando damos. Somos bendecidos cuando damos. La palabra de Dios es clara. Cuando damos a su obra, experimentaremos bendición nosotros. Ahora, ¿crees que el niño fue bendecido al ver a Jesús convertir su almuerzo en un gran buffet para 5,000 hombres? ¿No cree que usted dice, wow? ¿No cree que usted regresó a casa para compartir con su mamá? Mamá, no vas a creer lo que me pasó. El lonche que tú me empacaste es increíble. Se pudo alimentar 5,000 varones y quién sabe cuántas mujeres y cuántos niños. Pero todos comieron y sobraron. Sobró pan, mamá. Bueno, combinación de inglés y español, ¿verdad? Pero dice el Señor en Malaquías 3:10 esto, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única vez que Dios dice pruébame o probadme en toda la Biblia, y es cuando está hablando del dar, de las primicias. Ahora pregunta, después de este milagro y por el resto de su vida, ¿no crees que este niño alguna vez dudó que hubo una vez que el niño o muchacho dudó de la capacidad de Dios para bendecirlo? ¿Usted cree que dudó de lo que Dios era capaz para hacer? Él vio con sus propios ojos lo que Dios hizo. ¿Crees que él dudaba de lo que Dios pudiera haber hecho de ahí en adelante en su vida o con lo que él tenía? Ahora déjenme preguntarle esto. ¿Crees que ese muchacho toleraría escuchar a alguien decir, simplemente no vale la pena darle a Dios? ¿Cómo crees que respondería este muchacho? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vale la pena? No, déjame contarte esta historia. Y hermanos, cuando invertimos somos bendecidos, pero tenemos historias que contar también nosotros. Lamentablemente no todos tenemos historias que contar porque no damos. Hermano, hemos sido bendecidos por dar. Yo digo en lo personal, pues tú eres pastor. No. Aún antes de ser pastor, por solamente el hecho que somos cristianos, Dios nos ha retado a dar. Y cuando hemos respondido, hermanos, Dios bendice en gozo. Y Dios nos ha cuidado, hermanos. Ha cuidado de nosotros. Les he dicho, ¿verdad? La historia que cuando nos faltaba renta, Dios bendijo. Dios nos ha bendecido de maneras que nunca esperábamos. Pero nunca nos ha faltado para pagar la renta. Pero hemos sido constantes en dar nuestros diezmos y a misiones también. Ahora, Dios ha sido fiel con nosotros o con mi familia, y yo sé que Dios puede ser fiel contigo. Quiero compartir esta historia con ustedes. Me impactó cuando la leí y creo que le va a impactar a usted. Lo está contando y es una historia real de algo que le pasó a este señor.
Lo cuenta así: nunca olvidaré la Pascua de 1946. Tenía 14 años. Mi hermana pequeña, Ozzy, tenía 12 años. Y mi hermana mayor, Darlene, tenía 16. Vivíamos en casa con nuestra madre. Y los 4 sabíamos lo que era vivir sin muchas cosas. Mi padre había muerto 5 años antes, dejando a mamá con 7 niños que todavía asistían a la escuela y sin dinero. Para 1946, mis hermanas mayores se habían casado. Mis hermanos se habían ido de casa. Un mes antes de Pascua, el pastor de nuestra iglesia anunció que se tomaría una ofrenda especial de Pascua para ayudar a una familia pobre. Pidió a todos que ahorraran y que dieran con sacrificio. Cuando llegamos a casa, hablamos sobre lo que podíamos hacer nosotros o nosotras. Eran puras niñas. Decidimos comprar 50 libras de papas y vivir de ellas durante un mes. Esto nos permitiría ahorrar $20 de nuestro dinero del supermercado para esta ofrenda. Cuando pensamos que si manteníamos nuestras luces eléctricas apagadas lo más posible, ¿verdad? Estaban buscando maneras para ahorrar y decidieron que iban a tratar de vivir lo más posible sin luz. Y que no iban a escuchar la radio. Y con tomar esos pasos iban a poder ahorrar dinero con el bill de la luz ese mes. Darlene consiguió la mayor cantidad posible de trabajos de limpieza de casas y patios. Y ambos cuidamos a todos los niños que pudimos. Por 15 centavos podríamos comprar suficientes bucles de algodón, como unos mecatitos que se usaban que se podían formar para soportar las macetas. ¿Sí me explico? Que por 15 centavos podrían comprar suficientes bucles de algodón para hacer 3 titulares de macetas para vender por $1. Pudimos ganar $20 en maceteros. Ese mes fue uno de los mejores de nuestras vidas. Todos los días contábamos el dinero para ver cuánto habíamos ahorrado. Por la noche nos sentábamos en la oscuridad y hablábamos sobre cómo la pobre familia iba a disfrutar tener el dinero que la iglesia les daría. Teníamos alrededor de 80 personas en la iglesia, así que pensamos que cualquier cantidad de dinero que tuviéramos que dar nosotros, la ofrenda seguramente sería 20 veces más, contando todos los demás que iban a estar presentes. Todos los domingos el pastor nos había recordado a todos que ahorráramos para la ofrenda del sacrificio. El día antes de Pascua, Ozzy y yo fuimos al mercado y conseguimos que el gerente nos diera 3 billetes nuevos de $20 y un billete de $10 en cambio por el cambio que le entregamos. Corrimos todo el camino a casa para mostrarle a mamá y a Darlene. Nunca antes habíamos tenido tanto dinero. Esa noche estábamos tan emocionadas que apenas pudimos dormir. No nos importó no tener ropa nueva para Pascua. Teníamos $70 para la ofrenda de sacrificio. Apenas podíamos esperar para llegar a la iglesia. El domingo por la mañana llovía a cántaros. No teníamos un paraguas. Y la iglesia estaba a más de 1 milla de nuestra casa, pero no parecía importar lo mojado que estuviéramos. Darlene tenía cartón en sus zapatos para llenar los agujeros. El cartón se rompió y sus pies se mojaron. Pero nos sentamos en la iglesia con orgullo. Escuché a algunos adolescentes hablar sobre las chicas Smith con sus viejos vestidos. Los miré con sus ropas nuevas, pero yo me sentía rica. Cuando se tomó la ofrenda de sacrificio, estábamos sentadas en la segunda fila desde el frente. Mamá dio el billete de $10 y cada uno de nosotras un billete de 20. Mientras caminábamos a casa después de la iglesia, cantábamos todo el camino. En el almuerzo, mamá tuvo una sorpresa para nosotros. Ella había comprado una docena de huevos y nosotros habíamos hervido los huevos con nuestras papas fritas. Y la emocionó. Unas horas después, el ministro o el pastor llegó en su carro. Mamá fue a la puerta, habló con él por un momento y luego regresó con un sobre en la mano. Le preguntamos qué era, pero ella no dijo una palabra. Ella abrió el sobre y cayó un montón de dinero. Había 3 billetes de 20, uno de 10
y 17 billetes de $1. Mamá devolvió el dinero al sobre. No hablamos, solo nos sentamos y miramos al piso. Habíamos cambiado de sentirnos millonarios a sentirnos como pobres corrientes. Nosotros niños tuvimos una vida tan feliz que sentíamos lástima por cualquier que no tuviera nuestros padres como padres. Sentíamos lástima por cualquier que no tenía una casa llena de hermanos y hermanas y niños que nos visitaban constantemente. Pensábamos que era divertido compartir cubiertos y ver si nos tocaba la cuchara o el tenedor esa noche. Teníamos 2 cuchillos que pasábamos a quien los necesitara. Yo sabía que no teníamos muchas cosas que otras personas tenían, pero nunca pensé que éramos pobres. Ese día del Pascua descubrí que lo éramos. El pastor nos había traído el dinero para la familia pobre. Así que yo creo que somos pobres. No me gustaba ser pobre. Miré mi vestido y mis zapatos gastados y me sentí tan avergonzada que ni siquiera quería volver a la iglesia. Todos probablemente ya sabían que éramos pobres. Pensé en la escuela. Estaba en 9º grado y estaba entre los primeros 100 alumnos de mi clase. Me preguntaba si los niños en la escuela sabían que éramos pobres. Decidí que podía dejar la escuela ya que había terminado el 8º grado. Ese era todo lo que la ley requería en ese momento. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Luego oscureció y nos fuimos a la cama. Toda esa semana las chicas fuimos a la escuela y volvimos a casa y nadie habló mucho. Finalmente el sábado mamá nos preguntó qué queríamos hacer con el dinero. ¿Qué hacían los pobres con dinero? No lo supimos. Nunca supimos que éramos pobres. No queríamos ir a la iglesia el domingo, pero mamá dijo que teníamos que ir. Aunque era un día soleado, no hablamos en el camino. Mamá comenzó a cantar, pero nadie se unió y solo cantó un verso. En la iglesia teníamos un predicador misionero y habló sobre cómo las iglesias en África construyeron edificios con ladrillos secados al sol y que necesitaban dinero para comprar techos. Dijo, $100 podría construir un techo. El ministro dijo, ¿no podemos todos sacrificarnos para ayudar a estas pobres personas? Nos miramos y sonreímos por primera vez en una semana. Mamá buscó en su bolso y sacó el sobre. Se lo pasó a Darlene. Darlene me lo dio a mí y yo se lo entregué a Ozzy. Ozzy lo puso en la ofrenda. Cuando se contó la ofrenda, el pastor anunció que era un poco más de $100. El misionero estaba emocionado. No esperaba una ofrenda tan grande en nuestra pequeña iglesia. Él dijo, ustedes han de tener algunas personas ricas en esta iglesia. De repente nos dimos cuenta. Habíamos dado $87 de ese poco más de $100. Éramos la familia rica en la iglesia. ¿No lo había dicho el misionero? Desde ese día nunca más he sido pobre. Siempre he recordado lo rico que soy porque tengo a Jesús. Algunas personas, como esta familia en la historia, saben lo que significa ser verdaderamente generosas. Lo entienden y viven una vida rica y victoriosa, sabiendo a quién sirven y de quiénes son. Nunca olvides que cuando damos, honramos a Dios, bendecimos a otros y somos bendecidos. Muchos de nosotros ya sabemos cómo es sentir lo que ella está describiendo. Pero la verdad es que la mayoría de las personas simplemente no ponen a Dios primero. Las estadísticas revelan regularmente que solo alrededor del 3 al 5% de aquellos que han comprometido sus vidas a Jesucristo en realidad regresan las primicias a la casa de Dios. 3 al 5% de 100 personas, 3 a 5 personas. Es un poco difícil para entender o aceptar, ¿no? Especialmente cuando consideramos todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. No quiere ser
usted culpable de ser generoso? Si alguien realizara una auditoría de sus finanzas para ver cómo ha administrado el dinero, ¿lo encontraría culpable de ser generoso a usted? ¿Te encontrarían culpable de poner a Dios primero? Es que no tengo suficiente. Tú te ves pobre siendo rico. Ellos siendo pobres se miraban ricos. Por eso podían dar. Algunos no saben cómo es sentir, lo que es sentir cuando damos. Y si esa persona eres tú, te reto a que hagas hoy el día que tu no se convierte en un sí. Que vas a comenzar a experimentar el gozo de dar al Señor. En primer lugar, debes poner a Dios primero, dándole a Él a través de tu iglesia. Pon a Dios a prueba. Si Él nos dice, probadme, ¿por qué no? Pruébalo. ¿Por qué tenemos miedo? Hay un trabajo tremendo que hacer en esta comunidad y Dios quiere que tú seas parte de Él. Quiero presentarte un desafío. Si actualmente no le estás regresando a Dios las primicias, no estás entregando tus diezmos, quiero desafiarte para que comiences hoy, a comenzar a darle por 90 días, por los próximos 90 días, 3 meses, que digas, ok, voy a probarte, Señor, por 3 meses. A ver si Dios no cuida de ti. 3 meses, probadle. Le tenemos mayor confianza a alguien que te dice, préstame este dinero y yo te lo pago en una semana. Y te quedan mal. Pero a Dios no quieres probarle. Y Él nunca te va a quedar mal. Quizás has escuchado o se ha tocado este tema en el pasado y sales de aquí, ¿verdad? Sintiéndote mal, pues, yo no doy. Pues entonces, ¿por qué no lo pruebas por 3 meses, 90 días? Si Dios te está hablando a ti, pruébalo. Deja que Él responda. 3 meses. Si tú ya estás dando tu diezmo, te animo a que lo desafíes entonces a comenzar a dar a misiones. Incluir a misiones, y si voy a darle esta cantidad de misiones. Por la gloria de Dios, gracias a Dios, Dios nos ha permitido aumentar cada año lo que damos a misiones. Y la realidad es que en realidad no sentimos la diferencia. Dios cuida de nosotros. Otra cosa, si gustaría comenzar a recibir, por 90 días vamos a comenzar a dar o mandar correos electrónicos con diferentes, así como devocionales, algo que ver con las finanzas. Si le gustaría recibir un correo electrónico por 90 días, ¿por qué no nos da su correo electrónico en una tarjeta de esas, las verdes? Lo entrega ahí a los sugieres atrás con su correo electrónico y ahí podemos comenzar a mandarle ese correo electrónico. Algo más que tenemos, está en inglés, pero yo sé que hay muchos güeritos aquí de todas maneras, ¿verdad? Siendo güeritos se hacen morenos, ¿verdad? Pero va a haber unas tarjetas también que van a tener los sugieres. Es así, dice, en inglés dice el desafío de dar por 90 días. Hay un espacio ahí para su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico. Y dice, hay 3 cajitas, cuadritos. Dice visitante, uno que asiste regularmente y miembro de la iglesia. Y luego el primer cuadro acá dice, yo me comprometo a diezmar por los próximos 3 meses en la Iglesia Bautista Fe. El segundo dice, actualmente yo doy mi diezmo y me comprometo a dar más allá de mi diezmo por los próximos 3 meses a través de la Iglesia Bautista Fe. Entonces, puede poner una palomita en el primer cuadro o el segundo y luego entregarlo a los ujieres. Poner su nombre, que usted se va a comprometer por 90 días. Le animo, comprométese.
tenemos un gran pavor al compromiso. ¿Por qué? Deje que Dios sea probado. Él nos dice, probadme. Yo soy testigo. Dios nunca me ha dejado en la pobreza, en la ruina. Al contrario, he sido bendecido de gran manera. Dios busca el interés nuestro si solamente buscamos los intereses de Él. Amén. Le animo, los sugieres van a tener una tarjeta y se lo puede entregar a los mismos sugieres. También, si usted quiere recibir correo electrónico, entréguele su correo electrónico. Por favor, que se pueda leer la letra, ¿verdad? Que no parece que una gallina ahí está rascando ahí nomás, ¿verdad? Y luego lo puede entregar a los mismos sugieres para que usted también vaya recibiendo. Eso sí va a ser en español, el correo electrónico, ¿ok? Debe preguntarle, ¿confiarás en Dios con tus primicias? Debe preguntarle esto, ¿has confiado a Dios tu alma? Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Como dijo la señora de la historia, ella era rica, ¿por qué? Porque tenía a Jesús. Deje de pensar que usted no puede ser generoso porque no tiene los recursos que otros tienen. Tú tienes a Jesús, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Jesús tenemos todo. Somos enriquecidos. Ella ni sabía que era pobre. Ella estaba ahorrando para ayudarle a alguien pobre y se ofendió. Se ofendió cuando recibieron la ofrenda. Y aún así dieron la ofrenda para ayudar a alguien más. Y eran las que dieron más que cualquier otra persona. ¿No tienes algo que dar tú? ¿Por qué te cala? ¿Por qué te duele abrir las manos?